«Este coche es imposible de arreglar», dijo la millonaria. Pero el niño se acercó en silencio. ¿Has escuchado alguna vez que algo era imposible hasta que alguien se atrevió a creer lo contrario? Esta es la historia de un coche condenado al silencio y de un niño que con manos manchadas de grasa cambió lo que todos habían dado por perdido. Prepárate, porque lo que verás no es solo un motor encendiéndose, sino una lección de fe y humildad que puede transformar tu manera de mirar los desafíos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás aquí te acompañará para siempre. Había algo más que orgullo en los ojos de aquella mujer. No era solo un coche brillante y raro, era como si en esas 4 ruedas estuviera el peso de su reputación. Ya había buscado a 5 expertos, todos con años de experiencia y talleres llenos de diplomas, pero ninguno pudo darle una respuesta distinta. Imposible. Cada negativa se sentía como una burla, como si el mundo entero le recordara que no todo se compra con dinero. En el fondo, lo que estaba en juego no era un auto, sino la imagen de alguien acostumbrada a que todo girara a su favor. Imagina lo que significa escuchar siempre un sí y de repente toparte con un muro infranqueable. Ella representaba ese orgullo herido que muchas veces cargamos cuando creemos tener el control de todo. ¿Cuántas veces en la vida no nos sentimos así? Con algo en las manos que nadie sabe cómo reparar, un problema que parece más grande que nosotros mismos. Y lo peor, ese eco de voces que repiten «no se puede». El auto, en esa historia, es el espejo de nuestros propios imposibles. El lujo de aquel vehículo no era solo un capricho, era la prueba de poder que ella mostraba al mundo. Sin embargo, ver su máquina muda, incapaz de rugir como antes, la dejaba desnuda frente a todos. El contraste era evidente, un modelo único, brillante por fuera, pero quebrado por dentro. Tal como pasa con muchas personas que sonríen en público, pero que en privado guardan silencios que nadie entiende. El auto era símbolo de cómo la apariencia no basta cuando lo esencial se rompe. Ese detalle es clave para entender. No eran los mecánicos los que estaban derrotados, era la millonaria, porque cada intento fallido era como una bofetada a su soberbia. El dinero había sido inútil. Y esto nos recuerda que hay batallas donde el recurso no es la riqueza ni el poder, sino la humildad de reconocer que necesitamos algo más grande que nosotros. Tal vez lo que ella necesitaba no era otro mecánico, sino un milagro disfrazado de niño. ¿No pasa igual con los retos de la vida? Los adultos muchas veces se sienten atrapados en la idea de que solo con títulos, contactos o experiencia se resuelven los problemas. Y cuando esas herramientas fallan, aparece la desesperación. Es ahí donde Dios, en su misterio, abre espacio para que lo pequeño, lo despreciado por muchos, tenga su oportunidad de brillar. La millonaria aún no lo sabía, pero su derrota era el inicio de algo mayor. Lo sorprendente es que ese fracaso fue la semilla que preparó el terreno para lo extraordinario. Como un campo seco que necesita grietas para que el agua entre, el corazón de esa mujer estaba resquebrajado por la impotencia. Y así, en medio de los murmullos y las burlas, el escenario estaba listo para que lo débil confundiera a lo fuerte. Porque a veces lo imposible no es más que la antesala de un acto divino que nadie esperaba. El murmullo de la gente era como un río que nunca se callaba. Risas, comentarios, miradas que juzgaban antes de tiempo. En medio de ese ruido apareció él, un niño de apenas 12 años, flaco, con la ropa gastada y las manos negras de grasa. Sus ojos, sin embargo, brillaban como brasas encendidas. No dijo nada ni pidió permiso, solo se acercó, y ese silencio, lejos de darle autoridad, sembró aún más dudas entre quienes lo observaban. Era un contraste brutal.
adultos con títulos y herramientas modernas que ya habían declarado la derrota, y un pequeño con nada más que su intuición y unas manos curtidas por el trabajo diario. Nadie lo tomó en serio. Algunos incluso se rieron por lo bajo, como si fuera una broma cruel. Sin embargo, quienes saben mirar más allá de las apariencias podían sentir algo distinto. Aquel silencio escondía determinación. En la vida pasa lo mismo. Muchas veces, cuando un niño o un joven se atreve a dar un paso adelante, los adultos lo minimizan. Creen que la edad define la capacidad. Pero Dios suele usar precisamente a los pequeños para dejar en evidencia la ceguera de los que creen saberlo todo. El valor no siempre grita. A veces llega en silencio, sin pedir aplausos, dispuesto a sorprender. El chico no necesitaba defenderse con palabras. Había aprendido que las acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. Su manera de caminar hacia el coche, con calma, mostraba una fe que no se compra en ninguna tienda. Y ese detalle enseña a todos que muchas veces no hace falta levantar la voz para demostrar lo que uno lleva en el corazón. Basta con dar un paso firme, aunque tiemble el suelo alrededor. Ese momento recuerda a tantas historias de jóvenes que, aun siendo los más pequeños, dieron pasos gigantes. Como el pastorcito que se enfrentó a un gigante, o como la niña que no tuvo miedo de defender lo que era justo cuando todos callaban. Es en lo sencillo, en lo aparentemente débil, donde se esconde la fuerza más auténtica. El silencio del niño era, en realidad, un grito de valentía que solo algunos supieron escuchar. Y así, ante la mirada incrédula de la multitud, se estaba gestando una lección que ninguno de los presentes olvidaría. Porque lo que parecía ridículo a los ojos humanos estaba a punto de convertirse en un testimonio de fe, perseverancia y humildad. El niño, sin darse cuenta, ya había empezado a cambiar la historia solo con su presencia. Los ojos de la millonaria se entrecerraron con una mezcla de burla y desprecio. Era como si la simple idea de que un niño tocara su coche de millones le resultara un insulto. Se permitió una sonrisa incrédula, convencida de que estaba frente a un juego sin sentido. Y sin embargo, el pequeño no se movió ni un centímetro. Permaneció sereno, firme, con esa calma que desarma incluso al orgullo más duro. Ella esperaba que él retrocediera, que se intimidara ante la magnitud de la tarea. Pero lo contrario sucedió. El chico se inclinó, puso la mano sobre el metal frío y acarició el motor como si escuchara un idioma que nadie más entendía. Era un gesto íntimo, casi reverente, como quien toca un corazón cansado para sentir su latido. La multitud guardó silencio por un instante, sorprendida por la seriedad de aquel acto. Ese toque enseñaba algo poderoso. Cuando uno se acerca a un problema con respeto y paciencia, empieza a escuchar lo que otros no perciben. Igual que en la vida, donde a veces lo único que hace falta es detenerse, respirar y atender al detalle que todos pasan por alto. El niño no veía solo un coche roto. Veía una oportunidad de vida, un reto que hablaba en secreto a su espíritu. La millonaria, sin quererlo, estaba siendo confrontada, porque su desdén no podía borrar la seguridad de aquel chico. Es la misma enseñanza que encontramos en tantas historias de fe. Lo que parece ridículo a ojos de algunos es exactamente lo que Dios utiliza para mostrar su gloria. La humildad del niño era más fuerte que el orgullo de la mujer. ¿Y sabes qué? Así también pasa contigo. Puede que el mundo te mire con desconfianza, que rían de tus intentos o que digan que eres demasiado pequeño para lograr algo. Pero si mantienes el corazón firme y los oídos atentos a lo que Dios pone en tu camino, serás capaz de escuchar lenguajes secretos que otros nunca entenderán. El verdadero poder nace en la calma de los que creen. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo.
Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. El niño no pidió ayuda ni buscó aprobación. Simplemente se agachó y con movimientos firmes empezó a soltar los primeros tornillos. El sonido metálico de cada pieza cayendo al suelo resonaba como campanadas que anunciaban algo fuera de lo común. La gente observaba en silencio, con incredulidad. ¿Cómo podía un muchacho atreverse a tocar lo que nadie había querido mover? Los mecánicos adultos se miraban entre sí murmurando: «Ese niño no sabe en qué se mete». Pero lo cierto es que él no temblaba. No necesitaba títulos ni manuales para comprender lo que estaba frente a sus ojos. Había crecido entre motores viejos, aprendiendo con paciencia, equivocándose, reparando una y otra vez hasta entender que las máquinas también tienen secretos que solo revelan a quienes se acercan con respeto. Ese momento revelaba una verdad espiritual. Los obstáculos que parecen intocables muchas veces se vencen con pasos pequeños y constantes. Así como el niño iba pieza por pieza, también nosotros debemos aprender a desarmar nuestros problemas sin miedo al tamaño que tengan. No todo se resuelve de golpe. A veces, lo imposible se conquista tornillo a tornillo, paso a paso, con fe y perseverancia. Lo impresionante era que cada tornillo que caía no representaba destrucción, sino avance. El chico no veía un motor desarmado, veía un mapa que lo guiaba hacia la solución, y esto nos recuerda que los fracasos, cuando se miran con los ojos correctos, también son parte del camino hacia la victoria. Lo que para otros es señal de derrota, para el sabio es simplemente una etapa del aprendizaje. La multitud, al principio incrédula, empezaba a cambiar su expresión. Había algo magnético en esa escena, un niño enfrentando con calma lo que había derrotado a expertos. Era como ver la fe en acción, transformando la risa de burla en silencio respetuoso. Aquel pequeño estaba demostrando que la grandeza no depende de la edad, sino de la valentía con que se afronta el desafío. Y así, pieza tras pieza, el imposible empezaba a ceder terreno. No eran las manos de un profesional lo que estaba actuando, sino el corazón de alguien que se atrevió a creer que siempre existe una salida, aunque los demás ya se hayan rendido. El niño estaba escribiendo una lección que todos, tarde o temprano, tendrían que reconocer. El aire se llenó de un destello inesperado. Un chispazo salió del motor y recorrió las manos del niño como un relámpago breve. Cualquiera habría soltado las herramientas por miedo, pero él no. No parpadeó siquiera. Mantuvo la calma y continuó, como si aquel destello fuera una confirmación de que estaba en el camino correcto. Esa escena dejó a todos boquiabiertos. ¿Cómo podía seguir trabajando con tanta serenidad? Su concentración era absoluta. No existía la multitud, ni la millonaria observando con impaciencia, ni los murmullos de desconfianza. Solo estaba él y el corazón del coche latiendo a medias. Cada pieza que ajustaba, cada cable que tocaba, era como si estuviera devolviendo la vida a un ser dormido. Nadie más podía entenderlo, pero el niño parecía hablar el idioma secreto de las máquinas. Ese momento enseña algo profundo. A veces, en medio de las chispas de la vida, los problemas, los sustos, las pruebas, lo que más necesitamos es no perder la calma. Muchos se paralizan ante la primera señal de peligro, pero quienes confían, quienes creen de verdad, encuentran fuerzas para seguir adelante aunque tiemble el suelo. El niño mostraba que la fe no se mide en palabras, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece arder. Con un murmullo apenas audible dijo: «Escuchar el motor es como escuchar un alma». Y en esas palabras había una verdad inmensa, porque no se trataba solo de arreglar una máquina, sino de enseñar que cada problema tiene un latido escondido, esperando a ser escuchado con paciencia y sensibilidad. No basta con mirar desde afuera,
Hay que acercarse con amor para descubrir la solución. La multitud quedó en silencio, impactada por la seguridad con que aquel pequeño seguía trabajando. Era como ver un milagro en construcción. El chispazo que parecía un peligro se convirtió en símbolo de la fuerza que arde dentro de los que se atreven a creer. El niño no estaba reparando un motor cualquiera. Estaba enseñando que hasta lo imposible puede renacer si se trabaja con fe y humildad. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. El rugido del motor comenzaba a cambiar. Ya no era ese gemido triste que recordaba fracaso, sino un murmullo firme, como un corazón que despierta después de un largo silencio. La millonaria, que hasta hace un instante se reía con desdén, de pronto se llevó la mano al pecho. Sus labios, antes arrogantes, no pronunciaban palabra. Estaba conteniendo la respiración, como si temiera que un suspiro pudiera romper la magia que estaba presenciando. El contraste era enorme. Esa mujer, acostumbrada a imponer respeto con su presencia y sus riquezas, ahora parecía una niña sorprendida ante lo desconocido. Cada giro del motor la enfrentaba con una verdad que había querido ignorar. No siempre el poder compra soluciones, y no siempre la sabiduría viene de los que el mundo aplaude. A veces la respuesta está en lo pequeño, en lo humilde, en lo inesperado. La multitud miraba asombrada. Ya no había burlas ni risas, solo expectación. Todos percibían que algo extraordinario estaba ocurriendo frente a sus ojos. Ese niño, con apenas 12 años, estaba reescribiendo la historia con cada movimiento de sus manos. Y es que cuando alguien actúa con fe, los que antes dudaban terminan enmudecidos ante la evidencia del milagro. En la vida real sucede lo mismo. Hay momentos en los que incluso los más fuertes, los más orgullosos, se ven obligados a callar frente a una demostración de fe genuina. Es ahí cuando entendemos que lo imposible no se vence con gritos ni con dinero, sino con perseverancia, humildad y confianza en que Dios actúa en lo secreto. La respiración contenida de la millonaria era, en realidad, el inicio de su rendición interior. Ese rugido suave y firme del motor era más que un sonido mecánico. Era un mensaje espiritual. Nos recordaba que cada vida, aunque esté rota, puede volver a encenderse si alguien cree lo suficiente como para intentarlo. Lo que parecía perdido comenzaba a renacer, y así como la millonaria contenía el aire, también nosotros quedamos sin palabras cuando somos testigos de lo divino en acción. Y entonces, en ese instante cargado de tensión, quedó claro que lo que estaba despertando bajo las manos del niño no era solo un coche, sino la esperanza de todos los que lo miraban. Porque el verdadero milagro no era el motor encendido, sino la transformación de corazones que aprendieron a creer otra vez. El momento llegó como un trueno que despeja el cielo después de la tormenta. El motor, que antes parecía condenado al silencio, rugió con una fuerza suave pero firme, llenando el aire con un sonido que estremeció a todos. La multitud, incapaz de creerlo, guardó un silencio reverente. La millonaria, con los ojos abiertos de par en par, contemplaba lo imposible. Su coche renacía frente a todos, como si la vida misma hubiera regresado al metal. El niño no levantó los brazos ni buscó aplausos. Apenas mostró una sonrisa tímida, como si supiera que no había hecho nada extraordinario. Y ahí estaba la enseñanza más grande. La verdadera grandeza no necesita presumir. El que actúa con fe y humildad entiende que el mérito no está en ser visto, sino en ser instrumento de algo más alto. La multitud lo miraba, y sin palabras reconocía que estaban frente a un prodigio. La millonaria, que al principio solo veía a un niño insignificante, ahora lo contemplaba con respeto. Su desdén se había transformado en asombro,
Y en ese cambio había una lección de vida. Nunca subestimes lo pequeño, porque Dios suele esconder sus milagros en lo que el mundo desprecia. Esa mujer entendió en un instante lo que no había aprendido en años de poder y riqueza. El rugido del motor se convirtió en símbolo de transformación. No era solo un coche que volvía a andar, era una historia viva de superación, fe y valentía. Todos los que estaban presentes regresaron a casa con algo más que un recuerdo. Llevaban en el corazón la certeza de que lo imposible puede volverse posible cuando alguien cree de verdad. Ese niño había encendido más que un auto, había encendido esperanzas. Y así la historia quedó marcada en la memoria de todos. Porque no se trataba únicamente de un coche reparado, sino de un milagro cotidiano que mostró cómo los humildes pueden enseñar a los soberbios, cómo los pequeños pueden cambiar el rumbo de lo grande. En ese instante, todos aprendieron que cada obstáculo, por más imposible que parezca, puede convertirse en un escenario para la fe. El niño, con su sonrisa callada, nos recordó lo esencial. No importa cuán grande sea el reto, ni cuántos digan que no se puede. Si tu corazón está lleno de fe, humildad y determinación, serás capaz de transformar lo imposible en un testimonio que inspire a otros. Y al igual que aquel rugido final, tu vida también puede resonar como un eco de esperanza en medio del silencio. Y así, el rugido final no fue solo el renacer de un coche, sino la prueba de que lo pequeño puede sorprender al mundo entero. La millonaria encontró lo que no esperaba: esperanza en manos de un niño, humildad que venció a la arrogancia, fe que transformó lo imposible en realidad. Esta historia nos recuerda que en cada uno de nosotros arde una chispa capaz de despertar milagros si creemos de verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte tocó tu corazón, y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún quedan muchas historias que fortalecerán tu espíritu.